Bienvenidos a un nuevo episodio de Ritmo Verde. Nuestra invitada del día de hoy es María Samaniego. Bienvenida, María. Cuéntanos quién es María Samaniego. Bueno, hola Sole, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a este espacio y felicitaciones. Es importante tener estos espacios de relación y de contar un poco cómo somos. Yo soy María Samaniego Ponce, soy arquitecta. En este momento soy la presidenta del Colegio de Arquitectos de Pichincha. Y hago un montón de cosas que creo que ya habrá espacio para conversar. Cuéntanos un poco de tu trayectoria profesional, previo a tu cargo actual como presidenta del Colegio de Arquitectos. ¿Qué hacías antes? ¿Cómo ejercías la arquitectura? Estuvimos hace un tiempo en una conferencia tuya en la que nos diste varias ramas desde las cuales podemos ejercer como arquitectos. Cuéntanos. Sí, ahora estoy como presidenta del Colegio de Arquitectos de Pichincha. Es el cargo en el que me desempeño en este momento, pero principalmente como arquitecta yo tengo mi estudio de arquitectura que se llama Arquitectura X, que la llevamos con mi esposo Adrián Moreno desde el año 96, tenemos ya bastantes años de trayectoria y claro, nos hemos establecido como una oficina de diseño principalmente. No nos hemos dedicado mucho a la construcción, sino más bien a la planificación y el diseño, y dentro de esto, como es la arquitectura, es una profesión que tiene posibilidades de muchas actividades o de muchas líneas de acción dentro de la profesión. Mi actividad principal durante toda esta etapa, desde que me gradué de arquitecta, de hecho desde que era estudiante, ha sido el diseño, ha sido nuestra oficina de diseño y de planificación. Esa ha sido la actividad, digamos, recurrente y constante, pero también, claro, hemos hecho junto con Adrián, junto con la oficina, yo también particularmente, individualmente, algunas otras cosas. He tenido mucho interés también, por ejemplo, en el estudio de la historia de la arquitectura del Ecuador, de Quito, el estudio sobre patrimonio. De hecho, en este momento tengo el honor también de representar de ser la presidenta del DOCOMOMO Ecuador. DOCOMOMO es una institución internacional que se enfoca en la documentación y conservación de los edificios y sitios y barrios del movimiento moderno. Y también he sido docente, he dado clases, y ahora en la actividad gremial desde el año 2017, que fui presidenta de la Bienal de Arquitectura de Quito y ahora del Colegio de Arquitectos de Pichincha. Wow, importante trayectoria, María. Cuéntanos, el día de hoy queríamos tener un poco de enfoque sobre el tema de género, arquitectura y construcción. Sabemos que ha sido un sector denominado por los hombres, y en esta trayectoria, tal vez justo la que nos venías contando, como profesional independiente, ¿identificaste algún reto o barrera como mujer en este sector? Tengo esto es algo que yo he aprendido también en estos años de estar dentro del gremio, y yo te hago una pregunta sobre eso. ¿Esta pregunta se las hace también a los hombres? No. Ajá, entonces desde ahí comenzamos que ya hay una diferencia, ¿no? De cómo uno se aproxima a las arquitectas y a los arquitectos, digamos, dentro de todo. Nunca se le pregunta al hombre, ¿has tenido alguna barrera frente a las mujeres? Entonces, es verdad. Sí, es verdad, hay que comenzar desde ahí, digamos, haciendo esto. Y otra cosa, por ejemplo, es que se habla de las mujeres arquitectas. No ¿dices hombres arquitectos? No, son arquitectos y arquitectas. Entonces, también son estas cosas de lenguaje que, claro, yo también antes de mi ejercicio de la profesión no caí en cuenta. O sea, son cosas que uno pasa desapercibido, pero uno no toma en cuenta o no le afectan, porque realmente yo he tenido muchísima suerte. Yo sí digo que soy privilegiada porque no he sentido nunca pocas veces, digamos, una discriminación o algo por el hecho de ser arquitecta o de ser mujer. Pero es evidente que hay arquitectas que sí la sufren, que sí han tenido problemas, que sí encuentran cotidianamente esos obstáculos, y ahí sí es muy pertinente esta pregunta, ¿no? Dentro de esto, no sé si más bien enfocar un poco en cuál ha sido el objetivo cómo ha sido el ejercicio de mi profesión de la arquitectura. Nosotros desde mi oficina, yo particularmente, siempre hemos visto la arquitectura como una forma, una herramienta, una técnica, una profesión que tiene todas las capacidades de resolver problemas, y de resolver problemas, ahí sí viene la responsabilidad de uno, de una forma positiva, porque también podemos hacer las cosas
no responsablemente, no éticamente, sino más bien pensando en un protagonismo individual. Así y esa, digamos, no ha sido nuestro enfoque. Siempre estamos pensando la arquitectura como un servicio, como una posibilidad de transformaciones importantes de la sociedad individual, de la comunidad. Y así hemos enfocado nuestra profesión, nuestro ejercicio, la producción arquitectónica que hacemos es que sea responsable ante el medio ambiente, responsable ante la ciudad. Que brinde las mejores posibilidades a la comunidad, a la sociedad y a las personas de desarrollarse, que no sea obstáculo, sino más bien un facilitador de las actividades, de las relaciones. Nos hemos enfocado también mucho en ya esta parte técnica, en una sistematización de los proyectos, en que los proyectos sean eficientes, en que no haya desperdicio de recursos, en que logremos anclarnos mucho al lugar en el que estamos, que no sea una arquitectura impuesta, sino más bien que se diluya, que se funda en el sitio. El entorno. Entonces ese es un poco nuestro objetivo, el objetivo mío y de mi oficina. Cuando hablo de mi oficina no puedo hablar individualmente, somos un equipo, siempre hemos trabajado de esa manera y ese ha sido el enfoque que nos ha llevado, ¿no?, a hacer la arquitectura que hemos hecho. Nosotros siempre hablamos de la importancia del equilibrio, o sea, la sostenibilidad es este equilibrio económico, ambiental y social, ¿no? Así es. Entonces creo que mucho de lo que nos estás mencionando muestra que realmente ese es el verdadero equilibrio, esa es la verdadera sostenibilidad y tiene este componente social que en ciertas ocasiones será género, en ciertas ocasiones será otro, ¿no es cierto? Ahora me gustaría hablar de tu rol como presidenta del Colegio de Arquitectos del Ecuador. Y bajo tu liderazgo se impulsó el proyecto de investigación Pioneras en Arquitectura Ecuatoriana. Quisiera que nos cuentes un poco en qué consistió esta investigación, resultados. Cuéntanos qué es este proyecto. Bueno, este proyecto no es un proyecto impulsado por el Colegio de Arquitectos, apoyado al Colegio de Arquitectos, pero es de autoría de 3 arquitectos, 2 arquitectas y un arquitecto, Verónica Rosero, María José Freire y Néstor Llorca. Ellos fueron los que hicieron son los autores de toda la investigación. El Colegio de Arquitectos apoyó a través del Museo Archivo de Arquitectura del Ecuador. El MAE que se llama MAE, que es un proyecto del Colegio de Arquitectos. El MAE tiene una muestra permanente que se llamaba Pioneros de la Arquitectura Moderna Ecuatoriana. Y teníamos esta muestra, esta exposición que muestra toda la producción arquitectónica moderna del Ecuador, intenta mostrar, no es una muestra, digamos. Luego nos dimos cuenta que teníamos una falencia enorme, que es que no existían mujeres en la muestra. Estaba repleta de hombres, no había una sola mujer. Nosotros mismos habíamos desconocido la producción arquitectónica de las mujeres. Entonces surge esta investigación que la hacen estos 3 arquitectos y arquitectas. Y claro, por supuesto, nosotros apoyamos desde el CAE con lo que se puede. Y ahora, desde el año pasado, justamente ya tiene un año, incorporamos dentro de la muestra de pioneros a las pioneras. Entonces ahora la muestra se llama Pioneros y Pioneras de la Arquitectura Moderna Ecuatoriana. Esta investigación es una investigación valiosísima que la llevaron a cabo justamente para visibilizar y evidenciar a las mujeres, a las arquitectas de esa época que estaban totalmente escondidas y claro, se encontró un montón de profesionales valiosísimas que no se las conocía, que se habían desarrollado en diferentes ámbitos, muchísimas constructoras, muchas arquitectas diseñadoras, decanas, docentes, un montón, artistas, hay una gama ahí muy importante y bueno, esto está compendiado. Nosotros en el MAE tenemos una pequeña muestra, no podemos tener a todas, pero hay una publicación en la que se recoge todas estas pioneras y también se enfocan en las primeras mujeres que estuvieron en las diferentes actividades, la primera decana, la primera arquitecta funcionaria pública, lo que fuera, ¿no? Entonces tiene esa particularidad. Y qué interesante esto alineado a la respuesta de tu primera pregunta, como no diferenciamos, pero al mismo tiempo tampoco visibilizamos. Y históricamente existen un montón de personas y de mujeres que han llevado los mismos roles que ahora a veces decimos están marcados por hombres y no. Pero es importante que nosotros conozcamos esto, ¿no? Y a mí me parece súper interesante esta parte de qué roles nomás existen en la rama de la arquitectura y ahorita hablaste, ¿no es cierto? Hay la docencia, puede ser diseñadora, puede ser funcionaria pública.
Y un poco dentro de esta investigación, ¿tienes algún ejemplo que nos quieras compartir de mujeres líderes que sean referentes para conversar y realzar su nombre y su trabajo en este episodio? Sí, bueno, hay muchísimas. Justamente hay la arquitecta... Voy a acordarme el nombre en un segundo. se me escapa ahora, pues una arquitecta cuencana, debe tener cerca de 80 años en este momento, es Guadalupe Ibarra, ya me acordé. Por ejemplo, ella vino a la inauguración de la muestra Pioneras de la Arquitectura Moderna. Ella tiene una producción arquitectónica vasta, excelente, así, pero de una calidad increíble, en Cuenca y en Quito. Diseño y construcción de proyectos de ella. Principalmente diseño, no estoy segura si construcción también, pero principalmente diseño, proyectos de ella, unas viviendas de interés social, departamentos, bueno, mucha, y además una persona encantadora, entonces recomiendo mucho a ella. Bueno, en el libro es de Evelia Peralta, por ejemplo, como en su labor docente y editorial. Súper importante también esa labor, ¿no es cierto? Como editorial, y también tú como parte de la Bienal sabes que también ahí hay un rol súper importante en el que nosotros podemos destacar a estos personajes, estos labores que son fundamentales. Ahora cuéntanos un poco desde el CAE. ¿Trabajas con países vecinos a nivel regional o internacional? ¿Iniciativas o programas que tú creas que son valiosos, que han incorporado la participación de mujeres en construcción, que podamos un poco investigar o conocer sobre ellos? Sí. El Colegio de Arquitectos es parte de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, se llama FAPA, y yo soy la representante del Colegio de Arquitectos del Ecuador en FAPA. Fui antes como presidenta del Colegio de Arquitectos del Ecuador, fui miembro, ahora soy representante porque ahora soy presidenta de Pichincha. Sin embargo, en FAPA ahora llevo la vicepresidencia de la región andina. Digamos, la FAPA se organiza a través de las regiones y ahora Ecuador lleva la vicepresidencia de la región andina. Ahí se conoce un montón de cosas, ¿no? De experiencias, de iniciativas, se comparte y se adoptan, ¿no es cierto?, estas nuevas iniciativas y acciones. En relación a esto, por ejemplo, los países del sur, Argentina, Uruguay, nos llevan un montón de trabajo en temas de género, de arquitectas y de la labor de las arquitectas. Me invitaron, tuve el honor de ser parte del jurado de un concurso que llevan a cabo en Argentina, que evidencian las diferentes actividades que llevan las arquitectas. Entonces es un concurso de diseño, de activismo, de construcción, de actividad inmobiliaria. Habían 6 o 7 categorías. Se llama Soy Arquitecta. Ese es el nombre. Y bueno, hacen muchísimas acciones de este colectivo, este grupo, y dentro de ellas hicieron una entrevista, una encuesta a las arquitectas para ver la situación. Esa encuesta nosotros la copiamos, así literal, obviamente no igualita a la encuesta, pero con la arquitecta Roselena Donoso, que es miembro del directorio del Colegio de Arquitectos, seguro la conoces también. Hicimos una adaptación de esa encuesta y en el mes de marzo lanzamos esa encuesta a nivel del país. Tuvimos 850 respuestas, que es, yo decía 100, vamos a tener 150, 850, buenísimas respuestas. Y eso es justamente para tener un diagnóstico de cuál es el estado de las arquitectas en el país. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando en lo que estudiamos, qué actividades hacemos. ¿Cómo ejercemos? Estamos... Bueno, eran como 12, 15 preguntas y fue muy grato tener tantas respuestas. Y claro, justo en referencia a tu pregunta, había una pregunta que tenía que ver justamente a qué se dedica. O sea, tú eres arquitecta, ¿a qué te dedicas? Y ahí salta esta capacidad que tenemos las arquitectas de liderar distintas actividades. O sea, somos multitask. Podemos hacer muchas cosas. Entonces, ahí sale, ¿no? Se dedican al diseño, a la construcción, a la docencia, a consultorías, a actividades comerciales, por ejemplo. Una gama amplísima, que eso sí diferencia de los arquitectos. Los arquitectos son más súper concentrados, digamos, concentrados, y más bien una de las interpretaciones que hemos hecho de esta encuesta es que es eso, que tenemos una facilidad o una capacidad de abrir el abanico de acciones del trabajo, del campo laboral.
Qué chévere, qué chistosa. Justo estos resultados de esta encuesta me recuerdan. Yo hace 2 años trabajaba coordinando proyectos sociales y el Felipe, mi esposo, me decía, ¿qué hace una arquitecta liderando proyectos sociales? Y yo en verdad no sabía qué responderle, pero ahí es cuando te das cuenta de este multitasking y este paraguas grandes que te permite tener esta formación como arquitecta, y estas actividades te dejan liderar diferentes tipos de proyectos, ¿no es cierto? Entonces me parece súper interesante ver esto. ¿Y otros resultados que quieras resaltar de esa encuesta? Bueno, sí tengo aquí algunos datos que son interesantes. Sí, todavía no tenemos totalmente sistematizado los resultados, pero, por ejemplo, había una pregunta sobre los títulos de cuarto nivel. El 43% de la muestra respondió que sí tiene un título de cuarto nivel y que han sido especializados, es bastante. El 60% ha dicho que trabaja en un contexto donde sí puede tomar decisiones, mientras que el 40% divide como que no puede, que a veces sí toma. También es bastante. Yo pensé que era menos el porcentaje de toma de decisiones, pero si tú te fijas en donde estamos más presentes las mujeres en el sector de la construcción es en áreas directivas, diseño, planificación, porque evidentemente en obra la fuerza del cuerpo masculino es otra, entonces creo que es en donde estamos nosotros presenciando y ahí mostramos mucho liderazgo, ¿no? Así es, y capacidad. Yo en obra me acuerdo cuando éramos jóvenes con mi esposo, empezamos muy jóvenes a trabajar y íbamos a dirección de obra. Esta así una anécdota. Perfecto, me encanta. Que por ejemplo, cuando Adrián no podía ir a la obra, porque generalmente íbamos juntos, pero claro, a veces él iba yo sola. Entonces yo llegaba y los maestros veían así para ver si es que llegaba el Adrián. Ya llega. ¿Cómo está, señora? Y el arquitecto va a venir. A ver si me ayuda. Yo también soy arquitecta, pero no va a venir ahora. Entonces esas cosas sí hay que enfrentar. Y una de las preguntas que estaba mencionada en esta encuesta era relacionada a la brecha del salario, justo entre hombres y mujeres, y las cargas que implican la maternidad. Cuéntanos cuáles fueron los resultados de la encuesta. Sí, esos son unos resultados muy, muy interesantes. Justamente la pregunta dice, ¿percibes que en tu sector de empleo existe una igualdad salarial entre hombres y mujeres? Y hay una mayoría del 50% que claramente dice que no existe una igualdad. Hay una 30% que dice que sí hay una igualdad y un 19% que no conoces específicamente. Y dice, claro, que hay bastantes mujeres que dejan la arquitectura por falta de oportunidades, desempleo es la primera razón. El 22% dice que cuidar a los hijos sí es una razón para dejar la arquitectura por épocas. Claro, obviamente eso cuando hay la posibilidad de no percibir esa remuneración, no siempre eso sucede y es necesario trabajar constantemente. Y también hay unos datos interesantes que dicen que el 54% considera que la razón para perder oportunidades es porque sí hay una preferencia en contratar a los hombres, y también hay una dificultad en combinar la vida laboral y la vida familiar por el embarazo y por el cuidado de los hijos. Esto es importante a nosotros como gremio, como Colegio de Arquitectos, nos da mucha información para intentar de alguna manera promover no sé si promover, pero buscar la forma de solventar esta desigualdad. Promover que haya una mayor facilidad en horarios laborales, por ejemplo, para las arquitectas, porque no podemos siempre necesariamente cumplir con los 8 horas o que haya más flexibilidad de trabajo, por lo menos en un periodo de tiempo. Luego, claro, puede dificultar. En promover lugares de cuidados de los hijos o también la igualdad salarial. Eso sí es algo que podemos controlar o por lo menos estar atentos desde el gremio. Entonces eso fue lo que motivó que hagamos esta encuesta para desde el Colegio de Arquitectos de alguna manera intentar solventar estas desigualdades. Ojalá lo podamos implementar pronto. Creo que estas diferencias y estas respuestas de esta encuesta no son solo del sector de la construcción, sabemos que son razones o motivos que van más allá de eso, ¿no es cierto? Pero es importante que busquemos iniciativas o políticas que nos ayuden a flexibilizar el labor de la mujer, que hablamos del multitasking y una de esas tasks a veces es la maternidad y nos toca, y quienes pueden darse esas flexibilidades, qué bueno, y quienes no, hay que facilitarles, ¿no es cierto? Ahora queremos un poco hablar de género y sostenibilidad. Entonces, ahora todo el financiamiento internacional, la cooperación internacional te exige proyectos, programas con enfoque de género y sostenibilidad.
¿Por qué hay esta relación entre sostenibilidad de género y por qué es tan fuerte ahora todo el financiamiento, toda la plata habla de sostenibilidad de género, sostenibilidad de género? ¿Cuáles son las importancias de los proyectos y cómo ve que se están desarrollando aquí ya en Ecuador estas dos iniciativas? Yo creo que es un tema que fue descuidado durante mucho tiempo, no fue atendido y ahora es buenísimo que estas multilaterales, y también, ¿no?, las instituciones y las empresas nacionales estén preocupadas y estén priorizando estos dos temas. Y son, digamos, hay, por ejemplo, en las intervenciones o proyectos urbanos o urbanísticos, sí hay una relación entre sostenibilidad y género. Sabemos que es esta es una cosa que se dice y que se repite ya, que cuando hay las condiciones para que una mujer o una madre camine tranquilamente con su hijo en condiciones de confort urbano, etcétera, eso se expande o se irradia para toda la población. Y bueno, son estos temas que se han ido instalando en la comunicación, en los discursos, que son importantísimos y qué bueno que ya los estamos viendo, que ya los estamos tomando en cuenta. Tuvimos una experiencia recién dentro del Colegio de Arquitectos que creo que vale la pena comentar. Hicimos un concurso, nosotros promovimos un concurso, trabajamos con el Midubi en un concurso para rehabilitación de un edificio el proyecto se llamaba Rehabilitación de Edificios Públicos para Vivienda Social, que fue un proyecto piloto que seguimos esperando que se replique porque fue un proyecto muy interesante, que era, conocemos que el Estado, el gobierno tiene un montón de inmuebles, un montón de edificios que por distintas condiciones ya están vacíos, subutilizados, mal utilizados. En el zonas estratégicas. Totalmente servidas. Entonces, con la anterior ministra, la arquitecta Gabriela Aguilera, tenía una visión fantástica sobre esto. Trabajamos en conjunto y generamos este concurso de diseño que fue en un edificio propiedad del Midubi en el centro de Ambato, en el centro de Ambato. Pero lo más una de las cosas interesantes es que primero se plantea este tema del reciclaje de los edificios, que los edificios no hay que botarles necesariamente, es una infraestructura que está ahí, que hay una gran posibilidad de reciclar, de tomar la estructura, la obra gris y cambiarle de función, cambiarle de uso. Eso es totalmente factible, fue comprobado con este proyecto. Pero, y otra cosa que es muy importante, y eso, por tu pregunta, fue este concurso fue auspiciado por el BID y por la Agencia Francesa de Desarrollo, por la AFD, y una de las condiciones que dio el BID para apoyar esto fue que se priorice, o sea, que en el proyecto, cuando se diseñan los departamentos, se priorice, por ejemplo, departamentos que puedan ser utilizados por madres jefas de hogar, por ejemplo. Entonces es que no necesariamente hay un padre que tiene que tener otras condiciones, que los niños pueden quedarse solos porque la mamá va a trabajar. Que también el proyecto contemple lugares de talleres de trabajo, de artesanía, de producción dentro del proyecto de vivienda. Entonces, me parece que es muy, muy válido y muy importante porque no es solamente un discurso, o sea, realmente esto sí se exige que se lleve a cabo dentro de los proyectos, dentro de las acciones, de lo que se financia y eso es importantísimo porque se va dando ejemplos, ¿no? De cómo la arquitectura, una arquitectura diseñada con ese enfoque, cambia totalmente. Es una arquitectura mucho más flexible, mucho más abierta, más amable, no lo sé. Sí, influye mucho este enfoque también en el diseño, también en la planificación. Claro, y esto tanto a nivel arquitectónico como urbano. Al principio dijiste de los entornos urbanos y ahora hablamos de la arquitectura. Entonces, un poco respondiendo y haciendo memoria a las preguntas anteriores que hablábamos de cómo flexibilizar a las mujeres que no pueden darse el lujo de salir o dejar su trabajo por la maternidad, es con estas iniciativas. Proyectos de vivienda que te den la facilidad de salir al trabajo y que tus hijos se queden seguros. Espacios urbanos que te den la facilidad de trabajar, si te toca trabajar en economía popular y solidaria, mientras tus hijos pueden jugar. Entonces, creo que estas son pequeñas respuestas de iniciativas que esperemos que se puedan explotar a mayor escala para que realmente podamos visibilizar estas cosas, ¿no es cierto? Y vamos ahora un poco a preguntarte sobre los proyectos que están desarrollando, impulsando desde el CAE. Cuéntanos a nivel nacional o local alguna iniciativa interesante o importante que quieras mencionar en este espacio. Sí, tenemos también
el CAE tiene, ese es lo bonito del Colegio de Arquitectos de Pichincha, porque tenemos proyectos diversos, muy diversos, que atienden a diversos problemas. Tenemos proyectos académicos, culturales, como la Bienal de Arquitectura de Quito. Tenemos proyectos que atienden a problemas coyunturales, como el Foro de la Ciudad, en los que se habla sobre temas, problemática urbana de Quito, etcétera. Y hay un proyecto que ha estado un poquito parado, se dificultó después de la pandemia, que se llama Aceras Accesibles y Plan Árbol. Este es un proyecto impulsado por la arquitecta Pamela Mendieta, en el que se planteó un proyecto piloto que responda, por eso se llama Aceras Accesibles, que responda a las óptimas condiciones de caminabilidad y de uso del espacio público por parte del peatón. Entonces, desde el CAE se realizó un plan piloto para justo intervenir en el perímetro, en un perímetro, son unas 8 manzanas dentro del Colegio de Arquitectos, y hacer esta pacificación de las vías. Se hizo medidas de flujo vehicular, de flujo peatonal, se detectó que había la posibilidad de peatonizar algunas calles, obviamente modificar la geometría para dar más espacio a los peatones, para que sean aceras fácilmente caminables. Esa zona del Colegio de Arquitectos, que es la zona de Añaquito, es una zona que siempre ha estado un poco degradada, y ahora la problemática ya hacia el Amazonas, que es frente a los centros comerciales, al CCI, es terriblemente degradada. No hay cómo caminar, no hay cómo pasar, además es insegura, una pésima calidad urbana. Entonces nosotros hicimos este plan piloto en el que peatonizábamos una de las vías, un eje, se generaba un bulevar permeable, además, que queremos levantar el pavimento. Levantar el cubierto. Ojalá logremos algún día hacer una cosa mucho más permeable, llena de árboles, y bueno, con todas las características que esto requiere. Y bueno, la idea es que esto se pueda ir replicando en ciertos sectores. Ojalá algún momento se haga. Esto fue por un problema financiero que no logramos no logramos tener la inversión para hacer este plan piloto, pero también tenemos otros, el plan Árbol, que complementa de aceras accesibles, que tenemos mucho interés en el tema del arbolado urbano y del paisaje urbano en la ciudad. El arbolado urbano es una cosa primordial en el tema de la temperatura. Hay una investigación que se hizo desde el Centro de Información Urbana de Quito, el CIUC, que es una plataforma que lleva el CAE también, en el que detectamos las islas de calor en 13 zonas de la ciudad de Quito, que tienen una relación directa con el arbolado. Las zonas que menos arbolado tienen una islas de calor, pero ya hay unas que ya rebasan los límites. Y esto es una herramienta que debería servir para política pública. Y es una cosa que es tan sencilla como sembrar un árbol, plantar un árbol, que no requiere una gran inversión, requiere un poco de compromiso de la comunidad de cuidarlo, pero no son temas de excesivo presupuesto y fáciles, que resuelven un tema tan importante como es ese. Súper importante lo que dices, el compromiso de la comunidad. Es como nos dedicamos a veces siempre a decir, nos falta el municipio, nos falta, y en verdad nosotros podemos también, como ciudadanos, como vecinos, aportar mucho, ¿no es cierto? Entonces también el que podamos tener herramientas como estas que nos permiten visibilizar son súper importantes, porque son herramientas gráficas. Yo me he metido a ver y es un mapa de lo más agradable y fácil de entender, en el que ves los colores y no necesitas ser arquitecto técnico, sino entiendes. Entonces creo que estas herramientas digitales son súper valiosas, el poder difundirlas y el poder como saber que si es que no está el municipio, yo como vecino puedo salir a sembrar un árbol. O sea, Día del Niño, el domingo, vamos a sembrar un árbol con mi hijo. Increíble. Y esto de la accesibilidad universal que mencionabas está súper asociado también a lo que hablábamos como en la parte urbana y en la parte de género. Yo camino con el coche de mi hija y en ninguna parte de la ciudad es posible. O sea, te toca bajar, subir, en verdad no te sientes segura, no te sientes acompañada, no sientes que tu coche, que tu hija está segura. El otro día mi esposa está con muletas, entonces a la final en algún momento de la vida todos vamos a necesitar una acera accesible, y lastimosamente las de nuestra ciudad no lo son, ¿no es cierto? Entonces creo que es un proyecto súper interesante y ambicioso, porque son miles de espacios los que tienen estos focos rojos que tú mencionas, ¿no?
¿Y qué crees tú que nos falta a nivel nacional para avanzar con la equidad de género en el sector de la construcción? ¿Cuáles serían un poco los puntos que tú resaltarías? Creo que todavía hay un poco de prejuicios, ¿no? Creo que todavía hombres y mujeres que contratan, que hacen contrataciones, que buscan a profesionales, creo que todavía, aunque sea inconscientemente, todavía hay una cierta resistencia en algunas cosas, que se piensa que las mujeres son mejores para unas cosas y los hombres mejores para otras cosas, y que no hay esta igualdad de que no importa el género, igual si es que tienes un buen currículum, si es que tienes una capacidad, una experiencia, unos estudios que te avalen, puedes hacer lo que sea. Entonces, tanto en hombres como en mujeres creo que es así, sí existe este prejuicio. Luego, también el tema que las mujeres no necesariamente tenemos las condiciones o las facilidades para combinar las labores de madres, sí, principalmente esas, ¿no? De maternidad, con el trabajo. Eso también creo que es importante ir trabajando en ese sentido. Sí, no sé, y también saber que somos las mujeres en general, las arquitectas creo que más aún, porque la profesión de la arquitectura demanda conocer de muchas cosas, porque nos enfrentamos a problemas diversos, entonces tenemos que, queramos o no, tenemos que saber de muchas cosas. Si es que nos toca hacer un hospital, de alguna manera hay que saber los procesos médicos. Entonces, creo que sí tenemos que, las arquitectas tenemos que reconocer esa fortaleza y potenciarla y evidenciarla. Decir, sí, yo puedo, yo sé, yo puedo, yo lo voy a hacer. Evidenciarla yo creo que es clave. Sí. Justo el proyecto de investigación de las pioneras es una de las estrategias de evidenciarla. Pero yo creo que eso es lo que nos falta, ¿no? Evidenciar que hay un montón de mujeres que están ejerciendo el rol de diseñadoras, de profesoras, de decanas, de diferentes áreas, pero no las visibilizamos. Nosotros mismas como mujeres creo que a veces se nos escapa entre nuestras múltiples actividades el hacer esto, ¿no? Justo el 8 de marzo, que es la conmemoración del Día de la Mujer, en el Colegio de Arquitectos hicimos un evento muy bonito que se llamó Mujeres que Abrieron Camino, me parece. No, todo el mes se llamó Mujeres que Abrieron Camino. Hicimos un evento dentro del formato Pechacucha, que es este formato de 20x20. Y tenemos alianza con el representante de Pechacucha acá, Francisco Mejía. Hicimos un Pechacucha de mujeres. Entonces les invitamos a 8 mujeres a que cuenten en 6 minutos su labor de arquitectas, en su ejercicio. Entonces ahí se veía la diversidad. O sea, de todo, 2 diseñadoras, 2 que en trabajo comunitario, una urbanista, una fotógrafa, una diseñadora de interiores, y todas eran arquitectas, una profesora. Entonces estuvo muy bonito, además del intercambio. Y también creo que también somos generosas en el intercambio, en el transmitir, en el compartir lo que sabemos. Creo que eso es importante. Sí, creo que ese rol de maternidad a veces nos une mucho y nos da como esa fuerza de vamos juntas todas con esto. Y un poco para cerrar este espacio, como quería hablar de ciudad contigo, hablemos de la ciudad de Quito, que es un poco en donde estamos nosotros ahora. ¿Cómo ves que se está desarrollando Quito urbanísticamente? Vemos que la ciudad sigue creciendo hacia los valles, pero al mismo tiempo vemos un metro ya instaurado, funcionando. ¿Cuál es tu visión respecto a esto? Yo personalmente estoy un poco asustada de lo que está pasando en la ciudad. Creo que muchos estamos así. No me siento cómoda en mi ciudad y eso es un problema. Yo he nacido aquí, he crecido aquí y ahora vivo en Tumbaco, pero toda la vida. La ciudad está pasando por muchos problemas, por problemas graves de inseguridad, como en todo el país. Bueno, la región es así. Conversábamos hace un momentito que, claro, se inaugura el metro después de 5 años de estar listo y sin funcionamiento. Y es una cosa que los quiteños vemos como una cosa formidable, digamos, que empieza a mover, nos empezamos a mover, es una cosa nueva, el metro tiene más de 100 años en el mundo. Claro. A nosotros nos llega acá y vemos como una cosa tan importante y la usamos y le sacamos provecho y tal. Y es porque, claro, en la ciudad de Quito no ha habido una inversión en infraestructura, pero hace décadas. O sea, hay décadas que no se hace una inversión importante en infraestructura, en equipamiento. ¿Cuándo se ha construido alguna biblioteca pública? Que sepamos, se ha construido ¿Equipamientos? Nada de equipamiento social, equipamiento cultural, equipamiento deportivo, nada.
Entonces, claro, poco a poco eso va dando resultados en que se va teniendo una ciudad deprimida, una ciudad que quiere extenderse, que quiere buscar otra cosa, y por eso la ciudad se va moviendo hacia los valles, en donde por lo menos hay más naturaleza, hay otras condiciones de vida, pero eso no es lo ideal para la ciudad. Así es. Eso es, lo que va haciendo es que la ciudad se va vaciando, se va deprimiendo, y es lo que tenemos ahora, unas zonas, un corredor, zonas extensas totalmente subutilizadas. Esto desde el Colegio de Arquitectos lo hemos, y también personalmente hemos insistido en la importancia de hacer, y claro, el alcalde lo ha dicho, que va a realizar estas obras, estas quitopías, ¿no? Que tienen la intención de regenerar sectores de la ciudad. Y hasta el Quitopía La Ye, ya se hizo un concurso, justo desde el Colegio de Arquitectos lo organizamos, y esperamos pues que esto comience ya a concretarse pronto, porque yo creo que eso sí es un catalizador de una renovación urbana. Va a atraer a que la gente vuelva, que la gente se quede, pero no es solo eso. Por ejemplo, el metro es una gran cosa, pero no ha solucionado, o sea, ha solucionado un poco. Falta que haya una solución de un transporte integrado, la solución en superficie, de transporte en superficie. A los valles no tenemos forma de movernos si es que no es en auto privado. Entonces, bueno, faltan muchas cosas. Se ven buenas intenciones, esto de las quitopías, hay una nueva mentalidad, esto de la regeneración urbana, de dar mayor énfasis y mayor preocupación a esta inversión. Un centro histórico también, ojalá se cristalice, ojalá se concrete. La administración pública es muy, muy complicada, tiene muchas barreras, entonces, claro, hay que tener también un poco de paciencia en eso, pero creo que estas acciones sí van a ayudar. Creo que el tema del transporte es vital, es básico, y también creo que es importantísimo empezar a prestar atención al espacio público, a esto que hablábamos hace un momento. Espacio público no son solamente las plazas, espacio público son las aceras, vías, todo. Y nada, esperar que poco a poco, y como decías tú, no esperar que todo nos venga de las autoridades, del municipio, del gobierno, sino que todos tenemos que de alguna manera intentar mejorar las cosas, en lo que podamos desde nuestra profesión, desde nuestras acciones, intentar que eso suceda. Queremos agradecerles por haber escuchado este episodio, y a ti, María, por acompañarnos y darnos tu visión de la sostenibilidad, el género en la construcción, en la arquitectura y sobre todo en Quito. Con este último mensaje fue súper valioso. Gracias, y les esperamos en un siguiente episodio.